Los villanos de Thomas y sus amigos tienen caras bastante perturbadoras y seguramente han sido producto de muchas pesadillas. ¿Pero realmente son tan malos? Pues claro que sí. La mayoría han intentado cometer asesinato al menos una vez en su vida. El día de hoy te contaré los peores crímenes de todo este grupo de villanos. Pero antes, no hubiéramos podido haber hecho este video sin la ayuda de Golden Foxy, quien nos dio la idea, así como episodios y películas. Incluso nos hizo la miniatura. No se olviden de visitar el canal de Golden Foxy. Ahora sí, comencemos con el video. Solo hay un villano humano en toda la historia de Thomas y sus amigos, y no podría faltar en esta lista, y me refiero al marinero John. Este marinero fue expulsado de su tripulación, todo porque se empezó a convertir en un hombre ambicioso, quien quería volverse millonario robando tesoros, y así es como terminó convirtiéndose en todo un pirata. Así que iniciamos con su condena, agregando 5 años tras las rejas por sus crímenes de piratería. Otra de las razones por la cual fue expulsado de su tripulación era por el constante abuso de poder que ejercía sobre los demás, lo que lo llevó a ganarse el odio de todos sus excompañeros, y por abuso de poder se lleva 20 años más de condena. Además, ha robado algunos tesoros importantes, incluso esto es parte muy importante de la película, así que por cometer el delito de robo, vamos a agregarle 25 años más de condena. El marinero no tiene ningún problema con usar explosivos. Es más, parece encantarle. Así que usarlos para robar tesoros es un acto de terrorismo, ya que puso en peligro a más de una persona, y eso se paga con una sentencia de muerte. Y a eso le sumamos que tiene que entrar a propiedad privada para llevarse el botín, y eso es allanamiento, por lo cual le vamos a poner una multa de $4,000. Y todas esas acciones las podemos contar perfectamente como vandalismo y daño de propiedad privada, por lo que le vamos a agregar una multa de $3,000 más. El marinero tiene una lancha secuaz llamada Skiff, a la que le tocó tolerar muchos maltratos del marinero, y por los tratos del marinero hacia Skiff podríamos considerarlo como un crimen de esclavitud, lo que es una sentencia de muerte. La dinamita no solo la usa para destruir cosas, también intenta matar a Thomas, y eso podemos contarlo como un intento de homicidio en primer grado, lo que es una cadena perpetua para el marinero. El marinero John junta en total la increíble cantidad de 8 crímenes: piratería, abuso de poder, robo, terrorismo, vandalismo, daño de propiedad, esclavitud, intento de homicidio en primer grado, teniendo que pagar una gran condena de 50 años tras las rejas, una cadena perpetua, 2 sentencias de muerte y $7,000 en multas. Diesel. Esta locomotora abusiva mira con malos ojos a todo el mundo, o bueno, casi a todos, ya que sí tiene un par de aliados y amigos, como Harvey, quien antes de convertirse en su amigo, Diesel trató de matarlo. Definitivamente, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Por intento de homicidio en primer grado, obtiene una cadena perpetua. También le encanta mostrarle al mundo que está siempre de mal humor y que odia a todos, y por cometer el crimen de abuso contra todo aquel que no le caiga bien, vamos a darle 4 años más de cárcel. Al ser el tipo de villano que engaña y manipula, pocas veces se le ha visto ser violento, pero no tiene miedo de serlo si le da la gana. En alguna ocasión ha ido a molestar a Thomas directamente, y por eso le cargaremos el crimen de asalto, dándole 1 año y $500 de sentencia. Hace reuniones para planear su próximo plan para causar problemas, y eso es una conspiración, crimen que se debe pagar con una sentencia de acuerdo al problema que conspira a hacer, y por obstaculizar las vías y desorganizar a los vagones, vamos a darle una multa de $5,000. Estos desastres han incluido el pintar varios vagones para darle más trabajo a Thomas y a los ayudantes de la vía, por lo que vamos a cargarlo con el crimen de vandalismo, y le daremos una multa de $2,000. Y a veces le echa la culpa a cualquier otra persona en vez de simplemente decir la verdad, y por incriminación se lleva otros 3 años. Ha robado en más de una ocasión por pura envidia, incluyendo algunos troncos que se iban a usar para construir, aunque en los robos se ha tenido que disculpar, porque es un show para toda la familia. Sí. Así que le vamos a dar 50 años de cárcel por ratero.
Además, hay que tomar en cuenta de que todos sus crímenes los hace en su propio hogar, y aunque no es tan grave como para darle una ejecución por traición, un destierro me parece bastante justo. La locomotora abusiva y tramposa se lleva a la cárcel un total de 8 crímenes: intento de homicidio, abuso, asalto, conspiración, vandalismo, incriminación, robo, traición, teniendo que cumplir con una condena total de 58 años tras las rejas, una cadena perpetua, tiene que pagar una multa de $7,500 y además debe ser desterrado para siempre de su isla. Ari y Bert. Este par de locomotoras tienen una tendencia criminal bastante fuerte, especialmente Ari, que suele ser el que inicia con todos los problemas y Bert le sigue el juego. Intentaron arrojar a una locomotora al deshuesadero, así tan cruel como suena, y es que sabían bien que es uno de los más grandes miedos de las máquinas dentro de la serie, así que se llevan una cadena perpetua por intento de homicidio. Además, han destruido un motor en más de una ocasión, siendo estos muy caros, y por eso se llevarían una multa de $20,000 en total. Han secuestrado vagones, y es un secuestro porque todo en ese mundo está vivo, y por esto se llevan 20 años más de cárcel a su sentencia. Por participar en algunas de las reuniones mañosas de Diesel, estos dos han cometido el crimen de complicidad y conspiración, por lo que se llevan otros 12 años de cárcel para que reflexionen en sus acciones. Y de esta forma, este dúo junta un total de 5 crímenes: intento de homicidio, destrucción, secuestro, complicidad, conspiración, teniendo que cumplir con una gran condena que incluye una cadena perpetua, 32 años más tras las rejas y una multa de $20,000. Spencer. Esta veloz locomotora es muy egoísta y engreída, y aunque en sí no se porta como un criminal intencionalmente, sí se ha llevado alguna que otra víctima entre sus delirios. Ha puesto la vida de otros en riesgo, y eso es un intento de homicidio en segundo grado, ya que si bien no era su intención o no tenía conocimiento de lo que podía pasar, sigue contando como un crimen grave, por el cual debe pagar una cadena perpetua. Es tan obsesivo con la competencia que muchas veces descuida su propio trabajo para ver qué hacen los demás, y eso es un crimen de acoso, por el cual se lleva 5 años de cárcel. Además, no pierde la oportunidad de recalcar que él es el mejor, y por eso menosprecia a sus compañeros, por lo que recibiría 2 años de cárcel, porque sus acciones cuentan como bullying. Este antagonista engreído se lleva a la cárcel un total de 3 crímenes: intento de homicidio en segundo grado, acoso, bullying, por los cuales debe cumplir una larga condena que incluye una cadena perpetua y 7 años más en la cárcel. Frankie. La psicópata de la isla de Sodor, pues siempre se mostrará muy amigable y amable al inicio, pero solo para ocultar su naturaleza manipuladora. Esta locomotora ha cometido un secuestro junto a su colega criminal Hurricane, y por este crimen vamos a darle 10 años de cárcel. También es una gran manipuladora emocional que ha recurrido al chantaje, un crimen que se debe de pagar con 14 años tras las rejas. Si bien no ha cometido asesinato con sus propias ruedas, está bien implicada en algunas de las travesuras de sus compañeros, y por eso podemos cargarlo con 4 años de cárcel al ser cómplice. Ha cometido un asalto al tratar de descarrilar a las locomotoras, así que le agregamos 2 años y una multa de $1,000 a su sentencia total. En un momento retiene a Thomas y a James para quedarse a trabajar, según sus palabras, pero lo hace de una manera violenta y manipuladora, así que podemos cargarlo con el crimen de aprisionamiento ilegal, lo que son 6 años más de condena. Frankie junta un total de 5 crímenes, que son dignos de una máquina sin sentimientos y llena de maldad: secuestro, chantaje, cómplice de intento de asesinato, asalto, aprisionamiento ilegal, teniendo que pagar con una condena de 36 años tras las rejas y una multa de $1,000. ¿Y tú, qué piensas de estos criminales sobre ruedas? Deja tus respuestas en los comentarios.